¿Conoces esta película? Estamos seguros de que muchos de vosotros la conocéis porque fue muy famosa hace pocos años en Netflix, pero tanto si la conoces como si no, hoy te vamos a hablar de lo que es un ángel de la muerte. ¿Qué son? ¿Qué los caracteriza? ¿Y por qué son tan temibles dentro de los asesinos en serie? Te vamos también a hablar de algunos casos, pero el último te dejará sin palabras. Bienvenidos a Historias para Contar. Un ángel de la muerte es una persona que profesa algún tipo de profesión sanitaria y que utiliza sus conocimientos para matar a todas las personas que puede. Existen varios tipos de ángeles de la muerte. El primero de estos utiliza sus conocimientos para poner a los pacientes en situaciones de vida o muerte, para posteriormente ir a socorrerles y quedar como un héroe ante sus compañeros y familiares, y así considerarlos más como un asesino. Sin embargo, toda esta situación puede llevar a que el paciente fallezca y hacer más de un héroe a ese sanitario un asesino. El segundo tipo de ángeles de la muerte sería el que disfruta sádicamente de la muerte de sus pacientes, aunque hay pocos de este tipo. Un tercer tipo de asesino es aquel el que se siente extasiado por el poder que le da decidir sobre la vida o la muerte del paciente que está a su cargo. Esto termina siendo una adicción para alguno de estos sujetos, haciendo que no puedan parar de hacerlo. Una cuarta motivación sería la del lucro, ya que algunos de estos asesinos sacaban beneficio económico de sus viles actos. El quinto sería el asesino piadoso, el que libra de una vida horrible a todas sus víctimas, el que se cree conocedor del bien y el mal y puede decidir sobre ello. Estos asesinos se ven con la capacidad de decidir sobre sus pacientes si viven o mueren, todo esto para intentar librarles de un sufrimiento mayor. Solamente cuando cometen fallos o alguien realiza un análisis estadístico de las elevadas muertes que ocurren durante sus turnos o en sus edificios, puede llevar a que se hagan investigaciones exhaustivas que puedan dar pie a cazarles o llevarles ante los tribunales. A pesar de esta dificultad, hay una serie de patrones y características que hacen que los criminólogos puedan cazar a estos asesinos. Estos suelen ser personas jóvenes no mayores de 40 años. Son personas perfectamente integradas con sus compañeros en sus trabajos. Son muy organizados y tratan muy bien a sus pacientes. Asesinan en su lugar de trabajo y utilizan sus conocimientos médicos para ello. Prefieren trabajar en turnos nocturnos o de fines de semana porque ahí hay menos gente con la que coincidir. Desde fuera son personas muy trabajadoras que se desviven por sus pacientes. También tratan de evitar que otras personas sanitarias atiendan a sus propios pacientes. Una característica muy peculiar es que les gusta hablar de la muerte. Las estadísticas de muertes en su turno son mucho más elevadas. Son personas que suelen cambiar mucho de trabajo con una movilidad geográfica muy alta. Es difícil que un ángel de la muerte deje de hacer lo que hace, ya que tiene una insaciable sed de matar. Ahora que ya te hemos explicado lo que es un ángel de la muerte y las características que los diferencian, vamos a ver algunos casos. Primer caso. Honora Kelly. Honora Kelly fue una mujer estadounidense que confesó haber asesinado a 31 personas. Aunque se sospecha que sus víctimas pudieron ser muchas más, al igual que otros ángeles de la muerte, mataba a personas ancianas o gravemente enfermas. Huérfana de madre y padre abandonado por ellos, Kelly terminó en un orfanato para niños, posteriormente trabajando como sirvienta en una casa y finalmente siendo pseudoadoptada por la familia a la que servía. Aunque adoptó su apellido, Topan, no se llegó a formalizar la adopción. Además consiguió que la gente la llamara Jane y no Honora. Jane pasó de la servidumbre en la casa donde fue adoptada a prepararse como enfermera en 1985 en el hospital de Cambridge. Allí fue descrita como una buena profesional, muy querida y brillante tanto por sus compañeros como por los pacientes, hasta el punto de ser conocida como Jolly Jane. La realidad tras esta fachada era muy distinta. Jane experimentaba con diversos medicamentos, especialmente morfina y atropina, y aumentaba las dosis falseando los informes médicos. Una vez inyectada la venenosa dosis, iba a acostarse con sus pacientes, abrazada a ellos hasta la hora de su muerte. En su interrogatorio, Topan confesaría haber sentido placer sexual por encontrarse en ese momento junto a los enfermos, filia conocida como eretonofilia. Topan trabajó en distintos hospitales hasta postularse
como enfermera privada. Ya en esa época no podía parar de matar y asesinó a varias personas que tenía a su cargo y a varios familiares. Finalmente, el análisis toxicológico de una de sus víctimas reveló que había sido envenenada y finalmente en 1901 fue detenida por la policía. En el juicio fue declarada demente y fue condenada a pasar el resto de su vida en una institución mental. Esta mujer entraría dentro de los ángeles de la muerte, adictos a matar, y de los que disfrutaban sádicamente con las muertes. En este caso, además, con disfrute sexual. Segundo caso, Harold Frederick Sigman, el Doctor Muerte. El doctor Harold Frederick Sigman es uno de los mayores asesinos en serie de todos los tiempos, tanto es así que se le apodó como el Doctor Muerte. Fue un hombre de personalidad muy compleja y con una juventud difícil y traumática que utilizó sus conocimientos médicos para matar durante 25 años. Fue detenido por la policía en septiembre de 1998 por el asesinato de mujeres, hechos que le valieron la suma de 15 cadenas perpetuas. Sin embargo, la cosa no quedó aquí y la investigación continuó. No solo eso, sino que con toda probabilidad habrían sido al menos 215 y, por el patrón, pudiendo llegar esta cifra hasta 260. Sigman certificó la muerte de 521 personas durante toda su carrera médica. ¿Cómo pudo este hombre llevar a cabo semejante barbarie durante tantos años? Diferentes aspectos se alinearon para que este doctor pudiera matar sin ser detectado. Disponía de los conocimientos médicos necesarios para llevar a cabo sus crímenes. Elegía entre sus víctimas a mujeres mayores, algunas de ellas con muy avanzada edad, lo cual hacía que sus muertes fueran normales tanto a la vista de sus familiares como a otras personas cercanas, incluidos los sanitarios. Actuaba en las mismas casas de los pacientes cuando no había nadie más. Inyectaba la dosis de morfina y al día siguiente certificaba la muerte de la persona. Otro aspecto a tener en cuenta fue una terrible negligencia por parte del forense, ya que debería de haber una persona que corroborara la muerte de sus pacientes. Sin embargo, ya fuera por confianza o por las características de sus víctimas, la autopsia se obviaba. Esto hacía que los elevados niveles de morfina que tenían en la sangre jamás se conocieran. Todos estos puntos hicieron de Sigman un asesino silencioso que actuó durante 25 años. De todos los tipos de ángeles de la muerte que hemos visto, entraría dentro de dos categorías: la del adicto a matar, obsesionado con la posición de poder sobre la vida y la muerte de sus pacientes, y también la del lucro. Y fue gracias a este último por el cual fue descubierto. El Doctor Muerte ya había sido investigado antes por la policía por todas las muertes que tenía a su alrededor. Sin embargo, no fue hasta 1998 que fue arrestado. En junio de este año, Sigman certificó la muerte de una mujer de 81 años, algo que ya había hecho en numerosas ocasiones anteriormente. Sin embargo, al menos en esta ocasión, la muerte se produjo después de que esta mujer desheredara a su hija y pusiera a favor del médico 386.000 libras. La desheredada puso la muerte de su madre en conocimiento de la policía y se abrió una investigación. Se exhumó el cadáver de la madre y se encontraron niveles anormales de morfina en su sangre, lo cual habría sido la causa real de la muerte. Debido a estos nuevos datos, los policías exhumaron otros cuerpos de pacientes del Dr. Sigman y encontraron los mismos signos, más morfina en la sangre. En los interrogatorios, Harold Frederick Sigman dijo a la policía que él podía curar o podía matar, que en sus manos estaba el poder sobre la vida o la muerte, que no era un instrumento de Dios, que él era Dios, un ser superior. Sigman siempre había sido descrito por sus pacientes como una persona bondadosa y amigable, alguien que se desvivía en su trabajo como sanitario. Si quieres saber más sobre el Dr. Sigman, déjalo en la caja de comentarios y así ampliaremos de él o de alguno de los otros que quieras saber. Tercer caso, Miyuki Ishikawa. Miyuki Ishikawa, una mujer nacida en 1897, trabajó en el hospital de Kotobuki desde 1940 hasta la fecha en la que la policía la detuvo. Perpetró sus crímenes desde 1945 hasta 1948. La problemática que había en Japón después de la Segunda Guerra Mundial hizo que muchos niños no tuvieran padres o que los padres los abandonaran.
En esta tesitura, Miyuki se vio en la responsabilidad de evitarles a estos niños una vida de orfandad, de pobreza, de vagabundeo y, junto con otros cómplices, incluyendo su marido, dejaron morir al menos a 103 recién nacidos. Otras estimaciones no confirmadas sugieren que la cuantía de los crímenes podía ascender en realidad a 163 bebés. Miyuki era la matrona del centro y su marido, con el director del hospital, falsificaban los certificados de defunción de los niños, diciendo que o bien habían nacido muertos o que habían muerto en el parto. De esta manera se reducían prácticamente las posibilidades de que la policía pudiera darse cuenta de los crímenes. Aún así, la alta cantidad de niños nacidos muertos era imposible de ser obviada por las autoridades. De esta manera, Miyuki y todo su equipo de cómplices tuvieron que empezar a sobornar a las autoridades sanitarias con 4.000 yenes cada vez que nacía un niño muerto. Estos 4.000 yenes se dividían entre 3.500 que tenían que pagarle a las autoridades y 500 yenes que le pagaban a un operario de la funeraria para que se deshiciera de los cuerpos de los niños. Tras recibir el dinero, los padres dejaban al niño a cargo de Miyuki. Los niños, sin alimento o sin calor y amor paterno y materno, no tardaban en morir. Todos estos crímenes se llevaron a cabo después de la Segunda Guerra Mundial hasta que fueron detenidos el 15 de enero de 1948. La liebre saltó cuando detuvieron al operario de la funeraria porque no paraba de llevar cajas del hospital de manera sospechosa. Las fuentes consultadas describen el juicio como algo totalmente surrealista. Miyuki fue condenada a 8 años de prisión por un cargo de asesinato por omisión. Por aquel entonces, los derechos de los niños en Japón dejaban mucho que desear, cosa que cambió gracias a este catastrófico caso tan inhumano. Otro aspecto a tener en cuenta es que Miyuki se defendió haciendo que la culpa recayera sobre los familiares de estas víctimas, ya que sin su consentimiento u aprobación, ella no habría tenido forma de hacer lo que hacía. Eran los padres los que, con su falta de medios y de ganas de luchar por el futuro de sus hijos, quienes los condenaban a la muerte. Miyuki decía que ella era la que llevaba las acciones más piadosas, que era ahorrarles a aquellos niños una vida penosa y presumiblemente corta. Estas declaraciones pusieron a la opinión pública a su favor y la partera no terminó de cumplir ni tan siquiera la mitad de su condena. Sus cómplices fueron condenados a aún a menos años de prisión y cumplieron todavía menos condena que ella. Sin embargo, todos estos hechos la bautizarían como la partera del demonio. Un verdadero caso de una persona en la que el resto deberían confiar su vida, aunque finalmente los padres y las madres terminaron confiando la muerte de sus hijos. Estos 3 casos son solo algunos de los más horribles, pero no son los únicos. Nos hemos dejado algunos para una segunda parte que presentaremos pronto en el canal. Manteneos atentos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.